Buenas noches, profesores. El día de hoy vamos a presentar el avance 3. Nuestro tema es política monetaria y su impacto en el crecimiento económico del Perú durante el periodo del 2010 al 2020. Siguiente, por favor. Comenzamos planteando el modelo teórico. Nos hemos guiado del modelo de Campo Verde 2017, en el que emplea una regresión lineal múltiple, donde su variable dependiente es la tasa de crecimiento y tiene dos variables independientes, que es la tasa de referencia y la tasa de encaje. Tenemos luego que mu son los errores, es la variable estocástica que abarca todas estas variables que también influyen, pero que no se toman en cuenta. Siguiente. Javier. Ya. Hemos utilizado el modelo de Milberg porque se cuenta y sigue los mismos lineamientos que nosotros planeamos trazar, ¿no? Que es ver la relación entre la política monetaria y el crecimiento del PBI, ver si esta relación es positiva o negativa, o si es que es una, y si es que se describen entre estas variables, ¿no? Las políticas, las herramientas de política monetaria al PBI y viceversa. Siguiente. En el plan de análisis procedemos en primer lugar a recolectar la data de fuentes confiables, como es la tasa de encaje, tasa de referencia, inflación y PBI. Luego, para ver cuál variable será la más adecuada para las investigaciones, nos apoyamos nuevamente en la tesis de Campo Verde del 2017. Él, antes de plantear su modelo, describe la importancia de la política monetaria en el crecimiento del país bajo la especificación de las dos grandes herramientas del BCRP, la tasa de referencia y la tasa de encaje. Además, se utilizó un modelo estadístico de nombre Stata, en el cual obtiene los resultados y los cuales muestran que la tasa de referencia es muy significativa a diferencia de la tasa de encaje. Con el objetivo de explicar nuestra investigación de las políticas monetarias en la economía peruana en el corto y largo plazo, hemos seleccionado 130 variables, observaciones correspondientes al periodo del 2012 al 2020. Frecuencia mensual, y hemos utilizado el software estadístico IBIOS 11. Siguiente. Gonzalo, ahí corregimos. Es 106 observaciones. Sí, ya, hay que corregirlo. Siguiente. Ok. Comenzando con el plan de análisis, requerimos examinar la estacionalidad de todas las variables en su conjunto, con lo cual se utiliza el test de raíz unitaria, Dickey-Filler aumentado y Phillips-Perón. Luego de ello examinaremos la relación de causalidad con respecto a las variables explicativas y también la variable explicativa utilizando la prueba de Granger. Nuestro modelo, al tener sus variables que no se causan en sentido Granger, procedimos a hacer la cointegración de Hegel y Granger. Después de ello, al percatarnos que sí tiene cointegración y hay una relación a largo plazo, hacemos un modelo de corrección del error, seguida de la prueba de cointegración de Johansen y terminamos aplicando un modelo Beck. Todo esto nos permite estimar el siguiente modelo y validar nuestros supuestos de no autocorrelación, normalidad y homocedasticidad de los errores. Por último, examinaremos el nivel de significancia estadística, como también económica de las variables explicativas, con el objetivo de responder a las hipótesis del trabajo de investigación propuesto. Siguiente, por favor. Acá tenemos las pruebas más detalladas. La primera es la estacionalidad de las variables. Esto es importante porque nos permite estimar la aplicación de la regresión de mínimos cuadrados a variables no estacionarias, parámetros incorrectos sobre la relación entre variables y de verificar la estacionalidad. Tenemos la siguiente ecuación, donde tenemos que la serie x sub t es igual a x sub t menos 1 más los errores. Siguiente. Tenemos la prueba de raíz unitaria, donde tenemos que consta de dos hipótesis. La hipótesis nula, que x sub t tiene raíz unitaria, y la alternativa que niega la existencia de raíz unitaria. Tenemos las siguientes ecuaciones, y al lado derecho tenemos que la hipótesis nula es igual a un gamma igual a 0, que dice que sí hay presencia de raíz unitaria y no es estacionario. Y por el contrario, la hipótesis alternativa tiene que es un gamma menor a 0 y que la serie no tiene raíz unitaria, por lo cual es estacionaria. Siguiente, por favor. Luego seguimos con la prueba de causalidad de Granger. Siguiendo los métodos de datos de serie de tiempo, se determinará la existencia de esta causalidad entre las variables. Es de suma importancia analizar la relación de la causalidad entre las variables, tanto explicativas y el crecimiento económico.
Por ello se utiliza la prueba de causalidad de Granger, presentando tres posibles resultados con respecto a las variables, para cada par de variables examinadas. Tanto la causalidad unidireccional como también la causalidad bidireccional y por último la no causalidad. Por consiguiente se proponen dos hipótesis nulas, como además de dos alternativas que vemos a continuación. Hipótesis nula 1. YT no causa Lagrangian XT y tiene su hipótesis alternativa que YT sí causa Lagrangian X sub T. Y la otra hipótesis nula es X sub T no causa Lagrangian Y sub T y su hipótesis alternativa es que XT sí causa Lagrangian Y sub T. Para ello vamos a... Espera, no, me faltó lo último. Para ello, para saber qué hipótesis utilizar, vamos a comparar con el valor de p-value, que tiene que ser mayor al 5%. Si el valor de p-value es mayor a la significancia, se procede a rechazarla nula y aseguramos que la serie sí causa una Lagrangian a su par. Siguiente, por favor. Además, Rosales, Perdomo, Morales y Urrego hacen mención que dentro de la aplicación de la causalidad de Granger existen dos modelos. El primero que vemos acá es el modelo no restringido, que se basa en la participación de las variables causantes de causante y causada rezagadas. Y el segundo es el modelo restringido. Este determina que la variable causante rezagada es cero dentro del modelo. Siguiente, por favor. Luego comenzamos con la prueba de cointegración de Engel y Granger. Esta prueba es aplicable tanto a modelos unidimensionales como de dos o más variables. Es una prueba que se divide en dos etapas basada en los residuos estimados, donde se tiene que asumir la existencia de un vector de cointegración y donde tenemos que comprobar la estacionalidad de los residuos de la regresión para confirmar la existencia de la cointegración de las series. La primera prueba es estimar los errores de la ecuación y como segunda prueba es determinar el orden de dichos errores. Aplicamos la prueba de raíz unitaria a los residuales de esta ecuación para verificar que sean estacionarios y en nivel. Siguiente, por favor. Importante que el residuo sea integrado de orden cero, o sea, estacionario. Gracias. Ahora tenemos el modelo de corrección del error. Después de realizar la prueba de Engel y Granger y viendo que hay evidencia de un efecto a largo plazo, procedemos a utilizar este modelo de corrección. Este modelo se define según Hill, Griffin y Lim como un modelo que permite ver la relación fundamental entre las variables, tanto como los ajustes en su corto plazo y los ajustes de cointegración. Para explicarlo de una forma más sencilla, si tuviéramos dos series que se demostró su estacionalidad y ambas están en primera diferencia, pero sus errores no son estacionarios, para corregir dicho modelo, los cambios a aplicar serían en los errores. Siguiente. Acá tenemos que la diferencia de y sub t es de orden integrado 0, la diferencia de la serie x sub t es de orden integrado 0, al igual que sus errores. Tenemos la siguiente ecuación que lo explica. Diferencia de y sub t es igual a beta 0 más beta 1 multiplicado por la diferencia de la serie x sub t más beta 2 multiplicado por los errores t-1 más 1 alfa sub t, donde beta 2 es el coeficiente de velocidad de ajuste, E sub t-1 son los errores rezagados en un periodo t-1, y según los autores, si este término del error es mayor a 0, da como consecuencia que la variable endógena también sea positiva. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con la prueba de cointegración de Johansen. Esta prueba es empleada para probar la relación a largo plazo entre las variables estudiadas. Se asume que las series están cointegradas si se mueven a lo largo del tiempo y son estacionarias. El autor afirma que la cointegración da información confiable acerca de la sincronía de las variables a través del tiempo. Esta prueba tiene como meta reflejar la presencia de un equilibrio a largo plazo. Para ello, el autor asume que en el modelo todas las variables son endógenas y que las series tienen el mismo orden de integración. Siguiente. Esta es la primera prueba para probar la cointegración de Johansen. Es la prueba del valor propio, donde tenemos un lambda max. El lambda max es igual a un menos t multiplicado por el logaritmo natural de 1 menos lambda sub i, donde lambda sub i son los valores propios del modelo, entonces el número de observaciones menos el número de rezagos, y con este modelo se plantean las siguientes ecuaciones, las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, que da como consecuencia r es igual a 0, no hay presencia de cointegración, y la alternativa r es igual a 1, hay presencia de cointegración. De las hipótesis establecidas sacamos lo siguiente.
Si el máximo valor posible es mayor al valor crítico del 5 y 1%, se procede a rechazar la hipótesis nula y se afirma que hay un vector de cointegración. Por el contrario, si el valor propio de lambda max es menor al 5% y 1, entonces no la rechazamos y afirmamos que no hay presencia de cointegración. Siguiente, por favor. La siguiente prueba es la prueba más conocida, la prueba de la traza, donde y sub i, donde lambda sub i son los valores propios del modelo, n es el número de variables endógenas, y de nuevo partimos con dos hipótesis. La nula, r es igual a 0, no hay presencia de cointegración, y la alternativa que r es mayor a 0, hay presencia de cointegración. Al igual que en el caso anterior, si lambda traza es mayor al 5% y 1, se cumple y se rechaza la hipótesis nula afirmando que por lo menos hay un vector de cointegración en el modelo. Pero si por el contrario lambda traza es menor a 5 y 1%, se acepta la hipótesis nula y se niega la existencia de un vector de cointegración en el modelo. Siguiente, por favor. Y para cerrar, tenemos el modelo de vectores de corrección del error, o más conocido como VEC. Este es un modelo tipo, es un tipo de modelo VAR que se utiliza cuando las variables no son estacionarias, pero están cointegradas. En este modelo, todas las variables son estacionarias en su primera diferencia y se expresan con una función lineal de valores pasados de sí mismos, sus rezagos, y de los vectores de cointegración. El teorema de Green nos dice algo curioso, que si dos variables están cointegradas, su relación se escribe como VEC. Tenemos las siguientes ecuaciones que representan este modelo, donde tenemos que la diferencia de la serie y sub t es el vector de diferencia de variables no endógenas y estacionarias. La diferencia de la serie y sub t menos i es el vector diferenciado retardado de variables endógenas y no estacionarias. SQ es el término para medir la corrección del error y ecuación de cointegración. R sub i son los parámetros dinámicos de las variables retardadas. Lambda es la velocidad de ajuste, m constante y u sub t es el término de error no correlacionado. Si hay presencia de vectores de cointegración en el modelo VAR, se procede a realizar un modelo VEC, donde se determinará la relación entre las variables del modelo y en qué orden de integración se encuentran. Siguiente. Ahora le doy paso a mi compañero Javier para que nos explique la parte de resultados. Muy bien. A ver, vamos a empezar explicando el resultado de test raíz unitaria de Dickey-Fuller en su nivel de las variables. En este caso tenemos la variable del producto bruto interno como variable endógena, tenemos la tasa de encaje, la tasa de referencia, el índice de precio consumidor como variables exógenas. Analizamos en su nivel primero el PBI, justamente con el modelo auxiliar de tendencia y constante, el criterio de información bayesiano, Schwartz, rezago 12, nos sale que la probabilidad es menor al 5%, es integrador de orden 1. ¿Por qué es integrador de orden 1? Porque en su nivel tiene una primera diferencia. Por eso es que se sale integrador de 1. Eso quiere decir que tiene raíz unitaria en su nivel. Luego, pusimos acá la diferencia de la misma serie del PBI. Obviamente integrador de orden 0 porque como ya lo hemos diferenciado, se vuelve estacionario el modelo. Bueno, la serie. De la misma manera, en la tasa de encaje analizamos en su nivel y tiene una raíz unitaria. Eso quiere decir que es integrador de 1. De la misma manera fue la tasa de referencia y el índice del precio consumidor. Por otro lado, analizamos el mismo test de regresión unitaria de Dickey-Fuller, pero ahora en serie logarítmica. Lo convertimos a logaritmo porque tenía una varianza alta, las series, así que con esto tratamos de disminuir la varianza, ¿no? Por eso convertimos a logaritmo la serie PBI y lo analizamos. Componente del modelo auxiliar, primera diferencia intersecto, la probabilidad es menor al 5%, nos sale que es integrador de 1. Es decir, es una serie estacionaria en su primera diferencia. De la misma manera, el logaritmo de la tasa de encaje y el logaritmo de tasa de referencia. No tocamos acá el IPC, no lo convertimos en logaritmo. ¿Por qué? Porque estaba perdiendo mucha información. Así que vimos no pertinente en este aspecto.
En el logaritmo de la tasa de encaje, sí, cuando sacamos el test de raíz unitaria en su nivel, nos salió integrado de orden 0. Entonces no lo diferenciamos. En cambio, la tasa de referencia sí lo tuvimos que diferenciar. Por eso es que es integrado de orden 1 y se vuelve estacionario. Acá tenemos el resultado de test de causalidad de Granger con la serie logarítmica, análisis bilateral. Tenemos que el diferencial del IPC no causa Lagrange al diferencial del logaritmo del PBI. Cabe recalcar que ya todas las variables están integradas de orden, son estacionarias. Por eso es que el diferencial del IPC, ya siendo estacionaria, vamos a probar si es que causa o no causa el diferencial del logaritmo del PBI. En este sentido, no causa Lagrange. Los únicos que causan a Lagrange sería el diferencial logaritmo del PBI, si causa Lagrange al IPC, y la tasa de referencia también causa Lagrange al PBI, pero no, y también la diferencial logaritmo de la tasa de referencia causa Lagrange al diferencial del IPC. Pues algunos se causan y otros no. Eso en pocas palabras no nos da un buen resultado. Más que todo por el p-value que tenemos aquí. Si es menor al 5%, no causa. En pocas palabras, no está causando. Entonces, no es un modelo. Las series no se podría trabajar, no se causan entre sí y no se puede trabajar un modelo hogar. Por ello, es que agarramos a cada serie que tiene raíz unitaria y vamos a probar su cointegración. Es por ello que hicimos un modelo, un MCO. Después de realizar un MCO, sacamos los residuales de todas las series que son integrados de orden 1, o sea, tienen raíz unitaria en su nivel. Entonces, una vez teniendo ese modelo, podemos sacar los residuos, los errores. Esos errores tienen que ser sí o sí estacionarios para que exista una cointegración. Es por ello que podemos comprobar que la probabilidad es menor al 5%, nos dice que el residuo en largo plazo es integrado de orden 0. Una vez que pudimos analizar que sí existe una cointegración, hicimos el test de Dengel y Granger, que nos sale que la probabilidad es menor al 5%, al menos 1. Eso quiere decir que existe un vector de cointegración. Y también utilizamos el test de Johansen, el test de cointegración de Johansen. También nos arroja que hay una probabilidad menor al 5% y nos dice que solamente también hay un vector de cointegración. Es por eso que nos da los siguientes resultados. Acá tenemos el vector de cointegración, donde nos arrojó que un punto porcentual, el logaritmo del PBI rezagado en un periodo, está afectado, tiene una relación a largo plazo con la tasa de encaje, la tasa de referencia y el índice de precio consumidor. Es una relación directa, ya que si crece el PBI, va a disminuir el logaritmo de tasa de encaje, de la misma manera el logaritmo de tasa de referencia, y también va a disminuir el IPC. O caso contrario, si crece, por ejemplo, el IPC, disminuye el PBI, o si crece la tasa de encaje, disminuye el PBI. Acá tenemos también el vector de corrección del error, que hemos tomado el décimo rezago, que es el óptimo, justamente por el test de cointegración de Johansen. Y nos sale el modelo de vector de corrección del error. Ahora vamos a hablar de discusión según antecedentes. Según Campo Verde, en 2017, donde buscaba relacionar y medir el impacto de la tasa de referencia y la tasa de encaje en el crecimiento económico del Perú, obtuvo como resultado que la tasa de referencia como herramienta de política monetaria es muy efectiva y útil para mantener la inflación dentro del rango objetivo fijado, ya que según
se utiliza dicha tasa se puede aumentar o disminuir en la economía dependiendo de la circunstancia actual del país. Con su modelo de MCO, obtuvo que la tasa de encaje y la tasa de referencia explican en un 62.5% de crecimiento económico del país. También obtuvo que cuando crece en una unidad de la tasa de referencia de crecimiento económico del país, crece 1.37 veces, mientras que la tasa de encaje, cuando aumenta en una unidad del crecimiento económico del país, solo aumenta en 0.03 veces. Lo cual está muy alineado con nuestra investigación, donde si se demuestra a una relación a largo plazo entre las variables independientes con la dependiente, pero dicha relación no es positiva como el caso de Campo Verde. Por lo contrario, son negativas, ya que si el PIB aumenta un punto porcentual, la tasa de encaje bajaría en 0.12%. La tasa de referencia en 0.01% y el IPC descendería de 0.09%. Con estos resultados podemos comprobar el efecto inmediato que tienen estas herramientas de la política monetaria sobre el PBI. Según Quintero, en 2019 en su investigación estimó el efecto de las políticas monetarias sobre Colombia y sus diferentes regiones, pero ella aplicó un modelo de rezagos distribuidos en forma de data panel. Obtuvo como resultado que la política monetaria sí afecta a todo el país, pero en medidas diferentes, y esto se debe a que hay regiones donde es más sensible a las políticas monetarias por su tipo de motor económico, zonas donde es más rico la mano de obra y se nota mayor sensibilidad a las políticas monetarias restrictivas. En el caso, en el caso de nuestro trabajo de investigación, no se diferenció la investigación a regiones, sino a nivel nacional, pero sí se logra determinar una relación inversa a largo plazo entre la tasa de encaje, la tasa de referencia, el IPC y el PBI. Por otro lado, Valdés en 1998 evidenció empíricamente que la política monetaria sí tiene un efecto positivo sobre la economía chilena. Por ello utilizó un modelo de vectores autorregresivos semiestructurales, obteniendo como resultado que la tasa reajustable, lo que vendría a ser que la tasa de referencia del Perú. Eso vendría a ser en el Perú, ¿no? La tasa reajustable. Es su verdadera herramienta de la política monetaria, dado que cualquier variación a este se notará en el crecimiento económico del país. Los resultados muestran que un aumento de dicha tasa produce una reducción en la tasa de crecimiento. Siendo exactos, un aumento de 30 puntos o 3% de dicha tasa repercute en una disminución de la tasa de crecimiento del producto en un 0.5%. Al contrario que Valdés, con los resultados obtenidos encontramos que la mejor herramienta de la política monetaria del Perú es la tasa de encaje. Si es que esta sufre un aumento de 0.12% de PIB, bajaría a un punto porcentual, siendo la mejor herramienta del Banco Central de Reserva de Perú para controlar la economía. Asimismo, Pérez en el 2016 obtuvo como resultados y comprobándolo con su análisis econométrico por series de tiempo mínimos cuadrados ordinarios y su modelo VAR, que la política monetaria a través de su instrumento de la tasa de interés tiene un impacto negativo en la tasa de crecimiento económico de México. También que el comportamiento procíclico de la economía generado por las políticas monetarias influye negativamente sobre la economía. Igualmente se comprobó que si no controlara la inflación y se permitiera que ésta creciera en el largo plazo, esta no tendría repercusiones en el crecimiento económico. Esta investigación es la que más se asemeja a nuestro trabajo de investigación, ya que solo que aplica acá la economía mexicana. ¿Por qué? Porque acá sí hay una relación negativa entre las herramientas de política monetaria y el crecimiento económico, y eso demuestra con los resultados del modelo explicado, una evidencia que ninguna variable independiente aumenta cuando lo hace la variable dependiente. A continuación, mi compañero Gonzalo me explica lo siguiente. Gracias, Javier. Seguimos con la discusión según el marco teórico. Según Campo Verde, este autor busca relacionar y explicar la relación entre las políticas monetarias peruanas y el crecimiento económico, teniendo como variables del modelo el crecimiento económico del país, la tasa de referencia y tasa de encaje, logrando que dicho modelo sí demuestre una relación positiva y significativa entre las variables independientes y dependientes, y a su vez sustentando que la tasa de referencia como herramienta de política monetaria es muy efectiva y útil para mantener la inflación dentro del rango objetivo fijado por el BCRP. Y esta herramienta política, según se utilice, puede aumentar o disminuir la economía dependiendo de la circunstancia actual del país. Todo esto a través de su modelo MCO. Por el contrario, nosotros en nuestro trabajo tratamos de utilizar un MCO como base, pero este no es suficiente. Para hallar dicha relación y demostrarla, hemos procedido a utilizar un modelo BEC,
También hemos agregado una variable más, que es el IPC, el índice de precio consumidor, y obteniendo como resultado de que sí existe una relación directa entre entre las herramientas de política monetaria, el IPC y el crecimiento económico, pero dicha relación es inversa. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con la discusión según las hipótesis. Primero tenemos la discusión de la hipótesis general, que dice de que no existe un efecto directo de la política monetaria en el crecimiento económico del Perú durante los periodos del 2012 al 2020. Con los resultados obtenidos de las estimaciones realizadas en nuestro modelo BEC y considerando las herramientas de política monetaria, que es la tasa de encaje y la tasa de referencia, hemos podido precisar lo siguiente. En la primera variable, que es la tasa de encaje, hemos visto que tanto a nivel individual como global es significativo, por lo cual se puede proceder a utilizarla. Sigue de esto, cuando se procesa a través del modelo BEC, podemos comprobar su relación directa e inversa y de largo plazo con la tasa de crecimiento económico. Lo mismo pasa con la tasa de referencia. Tanto a nivel individual como global es significativa y también se prueba su relación directa, inversa y de largo plazo con el crecimiento económico. Lo mismo sucede con el IPC. Las tres tienen una relación comprobada, una relación directa, pero inversa. Siguiente, por favor. Respecto a la hipótesis específica 1, dice, no existe ninguna relación directa entre la tasa de referencia y el crecimiento económico del país durante los periodos del 2012 al 2020. Como mencioné en la diapositiva anterior, sí se evidencia una relación porque las variables son significativas tanto individual como globalmente, y a través del modelo BEC vemos que sí hay una relación directa pero negativa, y acá se ve en los resultados lo vemos. Si el PBI aumentara en un punto porcentual, daría como la disminución de la tasa de referencia en 0.017307%. De esta forma rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, que, que afirma una existencia, una relación. Siguiente, por favor. Para el caso de la hipótesis específica 2, es lo mismo. No existe ninguna relación directa entre el IPC y el crecimiento económico. Como ya lo expliqué, si existe, es una relación es una relación directa, negativa y de largo plazo. Si el PBI aumenta en un punto porcentual, el IPC bajará en 0.098%. Procedemos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, aceptando la existencia de una relación. Siguiente, por favor. Al igual que con las dos anteriores, no existe ninguna relación directa entre la tasa de encaje y el crecimiento económico. Nuevamente se comprobó de que sí existe esta relación, es de largo plazo y es directa, pero inversa. Si el PBI aumentara en un punto porcentual, la tasa de encaje bajaría en 0.1293%, con lo cual rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la existencia de una relación directa. Siguiente, por favor. Conclusiones. ¿Esto lo dices tú, Javier? Ya lo digo. No, regresa. Ya. Conclusiones. El objetivo principal de la presente investigación fue medir la relación e impacto de la política monetaria respecto al crecimiento económico del país durante el periodo 2012 al 2020, lo cual se estimó mediante un modelo BEC con el software IBIUS 11, con el objetivo de que todas las variables no sean estacionarias, tengan una relación de largo plazo consistente, además que sean homocedásticas, manifestando que sí existe una relación directa entre las variables exógenas y endógenas en el periodo de estudio, también rechazando la hipótesis nula de no existencia de algún efecto directo de la política monetaria en el Perú durante los periodos del 2012 al 2020. Por otro lado, con el test de Hacker-Vera se verificó que no todas las series siguen una distribución normal. También con los resultados obtenidos del test de Dickey-Führer aumentado a cada variable del modelo, se concluyó que las series en forma logarítmica fueron estacionarias de orden 1, a diferencia de la tasa de encaje que en su nivel era estacionario. Siguiente. Mediante el test de causalidad de Granger se puede comprobar que la serie en diferencia logaritmo de PBI causa la serie en diferencia IPC, pero no de la forma invertida. Esto hizo que no existiera evidencia de causalidad entre las series, por ello al analizar las otras series no se evidenció causalidad bidireccional. Quinto, se tomó las series no estacionarias del modelo y se construyó una regresión múltiple para evaluar que sus residuos en el largo plazo sean estacionarios en su nivel, es decir, que sean de orden de integración cero.
Sexto, se realizó la prueba de cointegración de Johansen de las series no estacionarias, tomando el décimo rezado como óptimo por tener un periodo mensual, dando como resultado al menos un vector de cointegración. Siguiente. Séptima conclusión. Se estimó el modelo de vector de corrección del error para mejorar los errores del modelo de largo plazo. Además, se llegó a la explicación de que las variables tasa de referencia, tasa de encaje e inflación tienen una buena relación directa respecto al PBI del Perú. 8. Las variables ya mencionadas solo tienen una buena relación, ya que éstas se comportan como endógenas. 9. La variable que mayor impacto tiene sobre el PBI es la tasa de encaje y la que tiene menor impacto es la tasa de referencia. Siguiente, por favor. Y por último, las recomendaciones. La primera es que basado en los resultados obtenidos de la siguiente investigación, se recomienda realizar otro estudio empleando la tasa de referencia, pero descartando la tasa de encaje y IPC, para comprobar la significancia, para comprobar si es que realmente la tasa de referencia es significativa para este modelo. Para mejorar el estudio se recomienda agregar más variables que expliquen el crecimiento económico, como puede ser la tasa de interés nominal y el tipo de cambio. De este modo se buscará obtener un modelo econométrico más robusto en sus parámetros y estimaciones. Y como última recomendación tenemos que, bueno, no tenemos, queremos proponer que se hagan más investigaciones de este tipo para constatar la información recolectada en nuestro proyecto y también fomentar la realización de ejercicios de ensayo y error para encontrar la mejor combinación de herramientas de política monetaria que puedan controlar mejor la economía, ya que según los resultados obtenidos, la tasa de encaje es una variable muy significativa para el crecimiento económico del país. Sin nada más que agregar, muchas gracias.